Te damos gracias una vez más, ponemos esta clase en tus manos, ayúdanos a entenderla, que sea de bendición para nosotros, Señor, y pongo mis cuerdas vocales a tu disposición, Señor, mi voz, para que tú la uses para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben, nosotros hemos estado tocando el tema de 3 meses que se titula La historia de Dios. Y la predicación que yo les traje la semana pasada tenía que ver con el mismo tema de escuela bíblica, ¿se acuerdan? Que hablé de los 10 mandamientos, trayéndolos a cómo Jesús resumió esos 10 mandamientos, que dijo que de los 10 eran 2, porque pues cuando tú amas a Dios, pues ¿cómo le vas a hacer daño a tu prójimo? Entonces él resumió los 10 mandamientos, que se dividen en 5 que son hacia Dios y 5 hacia nuestros semejantes. Entonces hoy día nosotros vamos a ver, porque hemos ido tocando desde el Génesis hasta la clase de hoy, que es Dios promete al Mesías. Y vamos a usar el libro de Isaías. ¿Sabe que tengo en mis notas? Cogí un poco de información acerca de este libro, porque el libro de Isaías, ustedes saben que Isaías es un profeta mayor, ¿verdad? Son 5 profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son 4 profetas mayores. Y entonces Isaías se le llamó el profeta mesiánico. Y también se le llamó el profeta evangelístico. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el libro de Isaías, es el libro que contiene más profecías acerca de la venida del Mesías. O sea, ese es el profeta que más Dios usó, dándole profecías que tienen que ver con el Mesías. Déjame ver, dice que el nombre de Isaías, por si a alguien le interesa poner a su nieto Isaías, se llama Jehová es salvación. Eso significa Isaías. Dice que en 4 ocasiones Isaías asegura haber tenido visiones y recibido profecías. En el Nuevo Testamento este libro es citado por Jesús y por los apóstoles 21 veces. Isaías dice que fue martirizado durante el reinado de Manasés, y cuando se dice que muchos fueron aserrados, ¿verdad? Que la Biblia dice muchos fueron martirizados, aserrados, se cree que Isaías fue aserrado. ¿Sabe lo que eso significa, verdad? Cortado con una sierra, así. Aserrado. ¿Ok? Entonces, no sé cuántos de ustedes han leído ese libro, pero el libro de Isaías es precioso, muchas profecías que cuando uno las lee, uno tiene que entender que algunas cosas eran que tenían que ver con el Mesías y otras eran cosas futurísticas, o sea que todavía no se han cumplido. Bueno, en el mes de junio, el 1 de junio, cuando comenzamos esta unidad, tocamos Dios comienza la historia, donde Jesús le asestaría el golpe mortal a la serpiente. Después, el 8 de junio, nosotros tocamos Dios elige un pueblo. Entonces Jesús es la simiente de Abraham, a través de la cual todas las naciones serían bendecidas. Después, el 15 de junio, tocamos Dios libera a su pueblo. Entonces dice, Jesús es el Cordero de la Pascua y el libertador. O sea, ustedes recuerdan que para Dios libertar a su pueblo como señal, ellos tenían que comerse el corderito, no podía quedar nada para el otro día, y si era una familia pequeña tenían que llamar a otra familia, porque de ese cordero, como no podía quedar nada, eso es un tipo de cuando nos comemos el cordero, es un tipo de que en Cristo nosotros estamos completos, no necesitamos más nada, ¿okay?
Entonces dice, el 22 de junio tocamos, Dios instruye a su pueblo, que eso fue, de ahí fue que yo saqué mi predicación, cuando Jesús estableció el nuevo pacto derramado con su propia sangre. Entonces Dios instruye a su pueblo, quiere decir, después que nosotros le recibimos, tenemos que instruirnos. Una persona que acepta a Cristo pero no se instruye, es propenso a ¿qué? Ahí se cumple lo del sembrador cuando salió a sembrar, que parte de la semilla cayó sobre piedra. Una persona que no se instruye en la palabra recibe a Cristo con gozo, pero después no se instruye poquito a poco. No, y se va para otra doctrina. Hay que doctrinarlo. Exactamente. Ok, entonces dice el 29 de junio, tocamos Dios habita en medio de su pueblo. Jesús es nuestro tabernáculo. El 6 de julio, tocamos Dios establece un reino para su pueblo. Jesús, hijo de David, estableció el reino eterno. El 13 de junio tocamos Dios disciplina a su pueblo. Jesús mostró perfecta obediencia a la voluntad de Dios, pero nosotros aprendemos la obediencia a través de ¿qué? De la corrección. ¿Por qué? Porque nosotros al venir al Señor, nos convertimos al Señor, a veces se nos hace difícil obedecer lo que dice la palabra. Entonces Dios, como nos ama, tiene que disciplinarnos, ¿verdad? Entonces dice aquí, el 13 de julio, dice, Dios restaura a su pueblo. Jesús es quien provee plena restauración a los que se arrepienten. Entonces hoy día, dice, Dios promete al Mesías. Y dice el título de la lección, Dios promete al Mesías, y la verdad central dice, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron o predijeron la venida del Mesías. Esta lección nos ayudará a entender la naturaleza y el papel que haría el Mesías. La palabra Mesías significa ungido, ¿ok? Enviado, salvador. Y vamos a hablar de esta palabrita, renuevo, y eso lo vamos a ver en la primera parte que leamos. Pero dice aquí, esta lección trata versículos clave de lo que los eruditos bíblicos llaman el cuarto canto del cielo. Un breve repaso de los cantos del siervo en Isaías nos ayudará a establecer la escena para nuestra lección. Yo quisiera que fuéramos, antes de entrar en la lección, fuéramos a Isaías capítulo 2. Y veamos algunas de las profecías que trajo este profeta Isaías. En el capítulo 2, del 2 al 5, ¿ok? Dice, aquí parece que fue una visión la que Isaías tuvo, porque él dice que dio lo que dio Isaías. ¿Todos la tienen? Sí, amén. A Isaías capítulo 2. Sí. Dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dice, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces.
No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. ¿De qué piensa usted que está profetizando el profeta Isaías? De los 1000 años del reino Ahí está. De cuando ya se ha establecido por 1000 años el reino de Dios en esta tierra. Por eso siempre nosotros, porque dice que siempre hablamos del cielo, ¿verdad? Cuando una persona muere, pues según la Biblia va al paraíso, que es el lugar que Dios ha... Ustedes se acuerdan del ladrón que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿ok? Cuando le dijo, acuérdate de mí. Entonces, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y entonces pues nosotros, usted sabe que hay salmos que dice que los mansos tendrán la tierra, hermana, la estaba extrañando. Dice que los mansos tendrán la tierra por heredad, y entonces a veces nosotros pues como pensamos, porque mire, óigame que esta tierra es bonita, cuando usted ve esos paisajes, uno se queda wow, maravillado. Y entonces, pues lo que daña esta tierra, ¿qué cosa es? Nosotros. El pecado. El pecado es el que vino a hacer daño. Pero una vez el pecado se ha quitado, porque dice que Satanás va a ser atado por 1000 años, pues entonces vamos a vivir aquí. Y entonces eso es una profecía que tiene que ver con el milenio. Ahora si nos movemos al capítulo 4, ahí mismo, en el libro de Isaías, capítulo 4, verso 2, dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y los sobrevivientes de Israel. La palabra renuevo, que se encuentra en Zacarías 3 del 1 al 10, significa vástago. ¿Sabe lo que es un vástago? Es lo que echa un árbol después de una podada. ¿Sabe cuando usted poda una planta y después le sale un hijito? Pues Jesús es ese hijito, es ese vástago, y por eso aquí dice la profecía. En aquel tiempo el renuevo de Jehová, o sea, el vástago, dice, será para hermosura y gloria. Y no es para hermosura y gloria para nosotros. Ok, ahora nos vamos a Isaías 9. En Isaías 9, del 1 al 2. Dice, mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Se está refiriendo cuando Cristo caminó en esta tierra. Y si nosotros miramos el verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿ok? Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo no sé cómo el pueblo de Israel, los judíos, no pueden entender esta profecía cuando referente a Jesús. Porque fíjese que a ese hijo, a ese bebé, dice, porque un niño nos es nacido, se le llamará Dios fuerte, ¿ok? Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces el verso 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. O sea, aquí vemos una profecía bien clara para el pueblo de Israel,
pero es como si tuvieran los ojos vendados. Pero le voy a decir, no todos, no todos, porque hay mucho pueblo ahora judíos convertidos al cristianismo, ¿ok? Hay un buen remanente que han reconocido que Jesús es el Mesías. Y había una iglesia de judíos que son cristianos de Cristo. Sí. Mesiánicos, los mesiánicos. Ahora mismo, porque mi hermana, yo tengo una hermana que, bueno, nosotras las dos fuimos criadas igual, mi mamá, aunque era católica, pero mi mamá desde pequeñita nos impulsó en la fe. Y pues usted sabe que los católicos creen en Cristo. Y entonces pues mi hermana tiene todas esas enseñanzas como las tuve yo, y tuvo el catecismo y todas esas cosas. Pero entonces ella después se fue a vivir a Nueva York y allá conoció un hombre judío ruso. Y él la metió mucho en la religión judía. Y entonces hoy por hoy ella se convirtió al judaísmo. Y yo siempre le hablo. Y le hablo, ella va a una sinagoga y ella guarda el sábado, ella está bien metida en eso. Y entonces resulta que ella tenía una amiga que llevaba años, ella dice que ella quería mucho a esta muchacha y llevaba años que no la veía. Y ella es judía. Y cuando se encontró con ella, qué sorpresa se ha llevado, que es judía convertida a Cristo. Y se quedó en shock y me llamó para decírmelo, porque la muchacha habla de Cristo y mira, Janet, porque ella es Lourdes, pero le dicen Janet, entonces dice, ay, tienes que conocer a Cristo, la paz que te va a dar. Y todo eso. Yo le dije, mira, tú ves que yo te lo decía, pero como no hay profeta en su tierra, pues se lo tuvo que decir, amiga. Yo le traje, porque usted sabe la guerra que hay en este momento. Fíjese que los judíos, como estábamos en los días del Shabbat, que es el sábado, pues en Israel se guarda el sábado, de viernes para sábado, y ellos pues hicieron un cese de fuego, ¿ok? Porque ellos están en plena guerra. Bueno, en esta semana suspendieron los vuelos, aunque creo que ya los volvieron a restablecer, los vuelos a Israel en totalidad, ¿ok? Porque tiraron un cohete, los contrarios tiraron un cohete que cayó cerca del aeropuerto. Entonces, como ustedes saben que hace poco derribaron un avión, pues entonces pues las líneas pues de aviones decidieron suspender los vuelos a Israel, no fuera que le fuera a pasar lo mismo. Y entonces, pues con todo que ellos suspendieron, hicieron cese al fuego por el sábado. Esta gente le siguieron tirando cohetes. Sí, aprovecharon que estaban No, y ahí. sabe que yo oía a las mamás diciendo que nunca ellos recibieron esa orden de cese. Y lo grande es, escuchen esto, que ellos desarrollaron un sistema que se llama de DOM, que eso es ¿cómo se llama? Es una alma que ellos tienen que por eso es que no le han hecho tanto daño a Israel. Israel ha perdido como 27 soldados y creo que uno que otro herido, pero los palestinos ya han muerto como 700. Y el problema es que esta gente ponen a los niños de escudo y a las mujeres. Suponiendo los israelitas, para los que no saben, porque yo sé que muchos de ustedes saben, pero para los israelitas, cuando ellos van a bombardear un sitio, ellos avisan, ellos tiran papeles diciendo que desalojen para que la gente, los civiles, se vayan. Pero entonces esta gente los obliga a que se trepen a los techos con los niños, para que así Israel no pueda destruir eso. O sea, ellos están usando a los niños y las mujeres como escudos. Entonces yo le traje para que ustedes vean, porque en otra ocasión yo le he dicho, Ellos cogen, mártires para la guerra. ok, yo quiero que ustedes vean, todas estas naciones en verde son árabes, ok, musulmanes. O sea, no todos son musulmanes, porque acuérdense, los musulmanes es una religión. Pero ustedes ven este puntito aquí amarillo. Ese puntito amarillo, ese es Israel. Bendito Dios. O sea, que nosotros vemos, Parece una aguja dentro de
Imagínense que Israel es del tamaño de New Jersey, dice, del mismo tamaño de New Jersey. Pequeñito, ese pequeñito de ahí, mire, ese lugarcito ahí donde está esta flecha, ese es Israel. Todas esas naciones árabes están en contra de Israel. Y dicen que Israel debe desaparecer. Aquí lo vamos a ver un poquito más grande, que yo se lo voy a decir. ¿Ve? Aquí está Egipto, aquí está Jordán y aquí está Israel un poquito más grande, pero está rodeado de todas esas naciones. Entonces, ellos dicen que Israel tiene que desaparecer y quieren. Entonces, fíjate, los israelitas le dieron lo que se llama la franja de Gaza, que es un pedacito de Israel, y se lo dieron a ellos. Pero ellos no están conformes. Ellos quieren todo ese pedacito completito para ellos. O sea, ¿qué usted ve en esto? ¿Qué usted ve? Envidia, celo, odio. Envidia, celo, odio. O sea, nosotros vemos detrás de todo esto la mano de Satanás, que quiere desaparecer el pueblo escogido como ha hecho a través de todos los tiempos. Igual que lo tiene con nosotros los cristianos. Ahí está. Envidia, celo. Ahí está, ahí está. Así como Satanás la tiene con nosotros los cristianos, también salió una noticia hace poquito de una muchacha que la tengo por ahí, se lo voy a traer la semana que viene porque no lo busque a tiempo. Pero esta muchacha es enfermera y trabaja en un hospital. Entonces allí había una mujer musulmana y siempre que la veía que iba al hospital le decía, háblame de tu fe. Y la mujer comenzó a hablarle de Jesús porque es cristiana y comenzó a explicarle el plan de salvación y todas esas cosas. Y cada vez que la veía, háblame de tu fe. Y ahora esta mujer la acusó de que ella le está tratando de introducir su fe a ella y resulta que la botaron del trabajo, la pusieron en suspensión. O sea, fíjate cómo o sea, que fue una trampa que le hizo, porque en esos países usted no puede hablar de Jesús, porque allí le están matando a los cristianos. Todo el que diga que es cristiano, olvídese. ¿Cuántos millones tiene Israel de personas? No le puedo decir, hermano, pero le puedo averiguar. 6 millones. ¿Cuántos millones? O sea, ¿cuál es la población? Sí, la población. No sé en este momento. Pero quería hacerle este aclarando para que ustedes vean la situación hoy por hoy. Más o menos 6. ¿Sí? No sé, son poquitos. Sí, es chiquitito. Sí, pero es chiquito. Es más chiquito que mi país. Pero es que están pegados por el mundo. Pero yo quiero decirle a ustedes, Israel es uno de los que mejor ejército tiene. Ha desarrollado un armamento que cuando le tiran los cohetes se los destruyen en el aire y no deja que toque. Algunos se le van, algunos se le han ido, pero la mayoría los pueden, este armamento se lo destruye en el aire y no le hace Yo daño. creo que Israel es más productivo que Subvención de los vuelos que tienen ellos para Israel les está dañando el turismo, que es la entrada económica. toda la agricultura, todo es ellos tienen más. Este armamento se llama The Dome, eso se llama, y ellos fueron los que lo inventaron. En Israel, a pesar de ser tan chiquitos, están los mejores especialistas, los mejores médicos, de todos los mejores científicos, tienen el mejor armamento. O sea que Dios los ha puesto en gracia, a pesar de ser tan chiquitos. Y cuando usted ve los documentales, es precioso. Aparte de la ciudad vieja de Jerusalén, pero todo edificio. La gente quiere ir allá moderno. mucho. La gente quiere ir allá. Sí, También ajá, así que, cultura también. exacto. Así que, Yo tengo una amiga que fue a hacer misiones allá, yo hablo con ella todos los días. Y me ha contado todo eso de la guerra, pero también es triste y bien doloroso para los que creen en Cristo y aquellos judíos también que no creen, que los que le tienen una persecución a los cristianos, para que no se involucren con ellos y les hablen de su fe.
Entonces, entre ellos mismos es algo, es algo impresionante, una presión tremenda. Que si ella se quiere convertir al judaísmo, a la religión de ellos, le interceptan los teléfonos, todo para ver si es verdad, si ella no es cristiana. Porque ellos ahora sean los cristianos. No, y le voy a decir, también hay un testimonio que no sé cuántos de ustedes lo vieron, de una señora que fue para ayudar a los palestinos, de parte de los palestinos. Ya fue, ¿cómo se llama? Como ayudante voluntaria. Entonces ahí fue que ella captó qué es lo que hacen los palestinos, cómo ponen a los niños provocan a los soldados, se veía provocando a los soldados para que los soldados los atacaran a ellos, insultándolos, porque ellos desde pequeñitos cogen los niños y los adoctrinan en contra de los judíos y le dicen que los judíos tienen que morirse, tienen que desaparecer. A los niñitos de 3 y 4 años, ellos los adoctrinan al odio. Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Así que es urgente que nosotros en nuestras oraciones mantengamos a Israel y a estos pobres palestinos también que lo están usando como escudo, las mujeres y todo. O sea, es una situación bien triste la que está pasando. Pero en Israel hay muchos musulmanes también. Ajá. Sí, también. Ese es el problema, que ahí también viven muchos palestinos. Entonces hay muchos de ellos infiltrados. Ustedes no vieron, ¿cuántos de aquí vieron los túneles que ellos hicieron? Yo lo vi. 35 túneles hicieron de la Franja de Gaza a Israel. Pero como Israel tiene un sistema bien moderno, entonces ellos por cámara pudieron ver cuando estaban saliendo de los túneles. Y se ve, ¿cuántos vieron cuando saliendo estos hombres con la metralleta y ellos ahí mismo le tiraron una bomba? Porque vienen a hacer daño, a matar, es una cosa triste. Bueno, vamos a seguir y vamos a ir al capítulo 11 de Isaías. Aquí hay otra profecía más y mire cómo dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, que eso fue lo que le dije. Un vástago es lo que echa un árbol después de podado, y Jesús fue ese vástago, ¿ok? Dice, y reposará sobre este vástago que saldrá, dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea que ahí vemos que ese vástago en Jesús, todos esos dones estaban en él, ¿verdad? Entonces tengo otra profecía que es Isaías 42. Nos vamos a Isaías 42. Y dice aquí, 42, Isaías 42, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Ok? Está hablando el profeta Isaías inspirado por el Espíritu Santo. Dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ahora mire todas las cosas que dice. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humee. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley. Ok, aquí vemos otra profecía
Y después dice el verso 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ok, lo que quiere decir, amado, que estaba en las profecías el trabajo del Mesías. Número 1. Entonces, ¿por qué? Pónganse ustedes a pensar. Quiero que me pongan ahora atención. ¿Qué pasó con todo este pueblo judío que no pudieron reconocer a Jesús como Mesías y que todavía hay muchos pueblos que no lo reconocen? ¿Qué pasó que le impidió a ellos, habiendo profecías claras de ese Mesías? Y ellos lo estaban esperando. O sea, es como nosotros que estamos esperando a Jesús, ¿verdad? Y que seamos engañados. No, que míralo aquí, no, que míralo allí. Como ahora que dice que tantos hombres que se declaran que ellos son Dios o que son Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede haber personas que se engañen estando la palabra cuando Jesús no los dijo? Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y a muchos engañarán. Entonces, en aquel tiempo, esta gente que tenía que ver con la palabra, que estaban esperando al Mesías, que creen en el libro del profeta Isaías, ¿ok? ¿Y por qué ellos no pudieron entender esas profecías tan claras que hablaban del Mesías? ¿Por qué? ¿Qué piensa usted? Esto es una pregunta y quiero las manos. Vamos a ver. Bueno, ellos esperaban, como decía que venía un rey, lo esperaban un rey, no nacido pobre, en un pesebre, y lo están esperando como rey. Eso es una buena respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más piensa usted? ¿Por qué no lo pudieron reconocer? Dureza de corazón. ¿Ah? Dureza de corazón. ¿Perdón? Dureza de corazón. Dureza de corazón. ¿Qué más? ¿Qué más? Se alejaron de Dios y buscaron otros dioses y desobedecieron. Entonces estaban turbados. ¿Usted no piensa que aparte de que lo esperaban como rey, que tenían el corazón duro, que se desviaron tras dioses ajenos, usted no piensa que también Estaba escrito. no escudriñaron la escritura correctamente? No tenía revelación. ¿Eh? Como le pasa a mucha gente hoy. ¿Por qué cae mucha gente en doctrina de error? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estaban aquí en la predicación del domingo pasado? Ok, ustedes recuerdan que yo les dije a ustedes que vi en la página cristiana que salen las noticias que tienen que ver con religión, una iglesia donde toda la entrada completa era llena con 50 kilos de sal. Entonces, los diáconos y los ministros ahí, que parece que había varios, quizás hasta los ujieres, porque era todo lleno de gente arrodillada al frente de la sal. Y después esa sal se la tiraron a la congregación. ¿Ok? Y después la otra, porque eso era pero blanco completo, toda la entrada. Entonces, después la que sobró la echaron en pomitos y cada cual se la llevó a su casa para tirarla en su casa. ¿Qué le parece eso? Eso es brujería. Ahora, ¿cómo usted puede percibir eso en una iglesia cristiana donde Jesús se adore? Si no es porque hay espíritu de error. ¿Se da cuenta? O sea, lo que pasaba antes pasa hoy día también. Exacto. Fíjense que el Señor les mandaba profetas. ¿Y qué le hacían a los profetas? Los mataban, los metían presos, los calabozos. Pero también, hermana, yo pienso que si ellos lo hubieran recibido, quizás nosotros no hubiéramos sido cogidos por gracia. ¿Qué? Es decir, que eso tenía que pasar para nosotros los gentiles, conocer al Señor. Analizando, pero era por la dureza de su. Querían hacer lo que querían. O sea, vamos a entender, Jesús tenía que ser crucificado, tenía que dar su vida por nosotros. ¿A quién Dios iba a usar para que hicieran ese trabajo?
¿Ah? A nosotros. A la simiente de Abraham, de su propia casa. a los que tenían su corazón duro, ¿ok? A los que eran idólatras, a los que no buscaban a Dios sinceramente. Porque hablando bien, en este mundo ahora mismo hay dos simientes, que es la simiente de Dios y la simiente del diablo. O somos de la simiente de Dios, o somos, no hay intermedio, ¿ok? Por eso la Biblia habla del hijo de perdición. Es hijo, pero de perdición. Y a veces muchas personas dicen, no, porque es que Dios es tan bueno, Dios es muy misericordioso. Entonces quieren hacer un Dios tan bueno que no importa lo que hagan, no importa Dios. Dios consentidor. ¿Ok? Pero es que ese no es el Y de asunto. ahí ha salido la doctrina de salvo por su gracia, algo así, que peca y pasa y entonces siguen haciendo lo mismo. Sí, Salvo siempre salvo. nosotros no lo corregimos. El que era director de Salvo Siempre Salvo, ese es mi hermano mayor, nos trajo a todos a los caminos del Señor. Y era un hombre que Dios usaba, pero empezó a poner la mirada en él. Y empezaron las personas a idolatrizarlo y él empezó a ¿Cómo aceptar. se llamaba? José Luis. José Luis. José tiene Luis un de programa Jesús. allá en Santo Domingo. Mire, mi hermana, hay una ¿Usted cosa. lo llegó a ver? En Santo Domingo yo lo llegué a ver. Entonces ahora, usted sabe que él La murió. iglesia, sí, Él la murió. nación. Ellos no lo querían decir, porque como él decía que él no iba a morir, Pero todavía están esperando que resucite. ¿eh? Todavía están esperando que resucite. Ah, todavía está Sí. esperando. Pero entonces ahora la esposa, porque como eso es un negocio, ahora la esposa cogió la batuta en la mano. Y entonces ahora la esposa dice que mi hermano le habla todos los días. Esperan que resucite. ¿Ok? Para seguir, o sea, para que la gente no se le vaya, porque han perdido mucho. Pero entonces ahora para que la gente no se le vaya, entonces ahora la esposa dice, no, papi me habla todos los días y me da instrucciones para la amada. Como ese Maduro que el pajarito viene y le dice. Ahí está. Ay, el demonio que le pasa en la cabeza. Mire lo que son, mire lo que es la gente de Porque eso le conviene a él, a Maduro, decir eso. Y eso lo creen. mi y le hermano. conviene a la esposa porque ella vivía de eso. Ya no quiere que se le vaya. Y al mi hermano morir se iba a quedar en el aire, así que le conviene decir también que mi hermano le habla. Pero ella dice también que está flotando. Ah, Que dice de ella también que está flotando. Que él va a resucitar. vamos a entrar en la clase y nos vamos a ir al Mesías se convirtió en uno de nosotros, Isaías 53. ¿Ok? Isaías 53, un poquito más adelante. Ok. Y dice Isaías 53, del 1 al 3. ¿Quién me lo quiere leer? Isaías 53, del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ok, aquí dice, porque la primera parte del bosquejo dice, el Mesías se convirtió en uno de nosotros. Como dijo la hermana, el pueblo de Israel esperaban al Mesías, pero ellos lo esperaban como un rey. Ellos lo esperaban, ellos decían ahorita, porque acuérdense, para el tiempo que el Mesías apareció, quien gobernaba eran los romanos. Entonces ellos decían, ahorita aparece el Mesías y entonces va a tomar la batuta en la mano. Entonces ellos, cuando Jesús aparece, por eso ellos no lo pudieron Desde ahí reconocer. empezaron mal. Pero era por la falta del conocimiento de la palabra. Exacto.
Porque mira lo que decía Isaías de ese Mesías. Decía, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. ¿Cómo es una raíz? Iba a ser un renuevo, un vástago, pero ¿cómo es un vástago en tierra seca? Desmayado, no tenía fuerza, no tenía poder. No tiene ningún, Nada. porque un vástago en tierra fértil es bonito, es verdecito, pero este vástago no iba a ser así. Este vástago era de tierra seca. Entonces, por ser de tierra seca, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hijo de un carpintero, criado en el barrio de Belén, allí jugando quizás con los otros muchachitos, porque él fue un niño también, ¿ok? Un humano. Y entonces, de momento dicen, mira, Jesús se manifiesta, pero ¿de dónde es él? Pero ese no es el hijo del carpintero. Como con desprecio. Ese no, sin parecer ni hermosura. Entonces dice ahí, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, dice que no tenía donde recostar su cabeza. O sea, él era un hombre próspero, un hombre que dijera, wow. Sin embargo, hoy los siervos de Dios quieren andar en limosín, con guardaespaldas, Aviones. Oiga, hay una iglesia que se llama, todo esto yo se lo doy como información, no es porque yo estoy criticando, pero una iglesia que se llama en Brasil, Pare de Sufrir. Ah, sí. ¿Está aquí? Está aquí también. Sí, pero en esa iglesia, que creo que es una mega iglesia, el pastor entró, la iglesia es tan grande que el pastor entró por el centro de la iglesia con un carro que compró de millonario para que la congregación vea cómo Dios lo provee. ¿Y vio la mansión que tiene? Ah, La mansión. la mansión. La mansión que tiene, la casa. No en Brasil. Las cosas de la jardín del agua son de oro. Es inmensa, pero Pero nuestro Mesías era un vástago sin parecer ni hermosura. Dice varón de dolores. Yo conocía por medio de la Iglesia Católica que Jesús era muy apuesto, muy elegante. Jesús es bonito. Pero tú lo dijiste, la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Sin parecer. Sin parecer ni hermosura. Imagínate cuando él llegó le lavaron los pies. ¿Por qué tú piensas que le lavaron los pies? Porque los tenía bien sucios por los caminos con una sandalia y no andaba en limosín ni trepado, andaba predicando. Pero de cara sería bonito. Pero siempre fue Bueno, vámonos. Los israelitas son bonitos. Vamos a lo que dice la Biblia, porque los retratos que hay por ahí lo ponen como William Levy, que es el más fama que tiene de Bueno, bonito. entre los israelitas, él era uno de los menos elegantes. Bueno, aquí dice, mira, Para que no le deseen. sin parecer en él ni hermosura, quiere decir que tenía un rostro común y corriente. Sin atractivo. Sin atractivo, es lo que dice. Para que no le deseen. Una preguntita, ¿por qué Italia, los romanos, mandaban en esa época, si geográficamente, estando lejos? Porque geográficamente Roma. Roma no queda lejos de Israel. Porque es muy probable que ellos alguna guerra había habido que eran ellos los que gobernaban, los romanos eran los que gobernaban. Ahora, ¿quién hizo que crucificaran a Jesús? Fueron los judíos, pero le pidieron permiso a los romanos y ellos dieron una orden. Pero eso es una buena pregunta para contestársela la semana que viene. Amén. Mi mamá me va a meter ahora en internet. Ok, vamos a seguir. Dice,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Porque en ese momento yo quiero decirle que muchas de esas personas que decían, cuando Jesús entró en Jerusalén, usted sabe que le ponían ramas y decía, gloria al Rey de los judíos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y muchos de esos que lo adoraron, quién sabe, después decían, crucifíquenlo. ¿Por qué dice como que Días después. escondimos de él el rostro? Sí, porque cuando dice escondimos de él el rostro es hablando en general. Porque dice, nosotros no lo estábamos buscando. ¿Verdad que no? Dice, nosotros le amamos a él. ¿Por qué? Porque él nos amó primero. Dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, y mucho de la gente, muy pocos pudieron reconocer a Jesús en ese entonces, muy pocos. Entonces vamos a seguir, dice, el Mesías sufrió por nosotros, del 4 al 9 rapidito, 4 al 9, ¿quién me lo lee? Isaías 53 del 4 al 9. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por vicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¡Wow! Cuando uno lee eso, ¡wow! Nos parte el corazón. Dice, cuando dice que con los ricos en la muerte, porque a él lo pusieron en una tumba nueva, que era de José de Arimatea, porque él tampoco tuvo no había donde ponerlo, pero José de Arimatea era un creyente, pero escondido, o sea, nadie sabía, y él decidió donar esa tumba, que él era rico, para poner el cuerpo de Jesús. Por eso dicen los ricos. O sea, oiga, lo que me impresiona de cómo el pueblo de Israel hasta este día puede leer esto y no reconocer a Jesús como el Mesías. O sea, vamos a pensar en todos esos judíos que todavía lo están esperando. Hay una profecía donde dice que cuando Cristo aparezca, dice que le dirán, ¿y quién te hizo estas heridas? Y dice, fui herido en casa de mis hermanos. ¿Ok? Porque cuando Jesús aparezca, ahí es cuando ellos van a sentir, llorarán de haber rechazado a su Mesías. ¿Ok? Entonces vamos a seguir del 10 ahora al 12. Dice, el Mesías dio su vida por nosotros. ¿Ok? Del 10 al 12, que dice, sigue, hermano. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos.
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Nuestro Mesías. Yo quisiera que fuéramos al libro de Filipenses un momentito, porque ahí también habla del sacrificio que hizo. Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2 hay unos cuantos versos ahí que vamos a leer de ese vástago, de ese Mesías prometido. Dice en el capítulo 2 de Filipenses, en el verso 5, capítulo 2 de Filipenses, verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Escuchen esto. Esto es un capítulo clave, unos versos clave. Dice, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo voluntariamente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo tanto, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir hasta lo sumo? Lo máximo, lo último. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Ok? Donde único nosotros podemos doblar nuestras rodillas, hacer reverencia, es el nombre de Jesús, lo cual los judíos le llaman Yeshua. Ok, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Estos son versos claves que nosotros los tenemos que memorizar para cuando nos toca hablarle a alguien, porque ¿sabe cuántas personas no entienden esta verdad? Ahora, no está en la Biblia de los testigos de Jehová también, entonces eso no está en la Biblia de los testigos de Jehová. pues es muy probable, porque usted sabe que la Biblia de ellos está